Entonces, ya. Quisiera que me pusieran primero que nada en el chat, del 1 al 10, ¿qué tanto saben de Python? Siendo 10, soy un experto y siendo 1, nunca lo he usado. Así, solo que pongan en el chat para tener una idea de qué estamos. 7, estoy viendo 7, así algo así. 10 es, por ejemplo, yo me considero también como 7, 8, exactamente. 7, va. 2, ajá. Mientras pasa eso, voy a empezar a compartir mi presentación. Ok, 5. Va. Ok, no, es bueno porque me gusta, así veo, si todos fueran 7, 8, pues vamos más rápido y si somos 2, 5, me gusta más que todos seamos 2, 5 porque así vamos lento. Y los que somos 7, pues recordamos lo que no habíamos hecho en un tiempo. Entonces está perfecto estos números. Ok, muchas gracias a los que contestaron. ¿Pueden ver mi presentación o no? ¿O ven otra cosa? Sí, Creo se que ve. Ah, ¿sí se se veía? salió ahorita. Sí salió. Sí. Ok. Ahorita ya la ven, ¿no? Otra vez. Sí. Ok. Sí. Gracias. Que pues mi nombre es Alma Carolina Castillo Trujillo y muchas gracias a Emilio también por invitarme, de nuevo a Ocean High. Ok, pues durante estas 2 horas voy a utilizar el lenguaje de Python, como ustedes saben, pero voy a utilizar la interfase que es el Jupyter Notebook o Jupyter Lab, que yo imagino que es lo que van a utilizar esta semana en Ocean High. Solo para que sepan, Jupyter Lab Notebook es parte de una non-profit, que es el proyecto Jupyter, que promueve análisis de datos a través de varios lenguajes de programación, desde Python, Julia, etc. Entonces, si les interesa, pues pueden buscar más de otros lenguajes que se utilizan a través de Jupyter Notebook. Esta es la interfase de Jupyter. Este es un ejemplo que ven aquí en la foto de la interfase de Jupyter Notebook. En mi opinión, es la manera más fácil de aprender Python y de enseñar Python. Yo empecé haciendo códigos en .txt, o sea, en archivos de texto, y luego .py, que son archivos Python, códigos de Python, que también los utilizo todavía, pero poco a poco me estoy transicionando y la mayoría de mis trabajos como postdoc en oceanografía física los hago utilizando el Jupyter Notebook, que es una interfaz más o menos como lo que ven en esta foto. Ven que hay diferentes como celdas, lo que le llaman en inglés. Voy a hacer una mezcla de inglés y español porque pues hay muchas cosas en Python que están en inglés, ¿no? Para que sea fácil para todos. Ven que hay varias celdas o cells, donde está el número 2, 3, 4, etcétera. Y ahí pues son los donde se escribe el código Python y se corre, ¿no? A diferencia de otros que han utilizado MATLAB o R, esta es una manera de correr celda por celda. Y pues más fácil vemos donde hay errores y donde se nos traba nuestro programa, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, como ustedes saben, la clave para programar es descomponer problemas complejos en muchos problemitas sencillos y prácticamente estos son los que le voy a enseñar en estas 2 horas, pero enfocado a la oceanografía física y a grandes bases de datos, porque pues la mayoría de nosotros estamos interesados en bases de datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en estas 2 horas rápidamente, lo que les voy a explicar es cómo procesar matrices, datos y tablas en Python, que realmente creo que todos ustedes los utilizan. ¿Qué es una librería y para qué sirven? Vamos a importar una librería en Python y utilizar sus funciones. Vamos a leer tablas en Python. Vamos a asignar valores a variables. Vamos a seleccionar partes de una matriz o tablas datos grandes, lo que le llaman en Python slicing. Vamos a realizar operaciones matemáticas en esas matrices. Y vamos finalmente a graficar datos que pues como sonógrafos es lo que nos interesa, ¿no? Ver lo que dicen los datos. Y aquí puse una figurita que dice, not sure if I'm good at programming or good at Googling, porque les quiero decir que aunque yo llevo 10 años trabajando con Python, no me siento programadora buena, yo no tuve un background en programación, mi background es más como en física y oceanografía, pero creo que me siento una experta en Googling. Entonces, la mayoría de las dudas que tengan, me pueden contactar a mí, pueden contactar a todos los maestros y los organizadores de esta Ocean Hack Week, pero les puedo asegurar que Google también tiene una gran cantidad de respuestas a sus preguntas. Entonces, como que me he hecho más experta a Googling que a programmer. Me gusta mucho empezar porque sé que hay varios que son introducción a Python desde cero y en hacer una metáfora a la cocina. Bueno, yo no sé cocinar muy bien, mi esposo es el que hace todo, pero pero me gusta hacer esta metáfora con la cocina. Como ven en esta celda que está aquí sí ven mi mouse, ¿verdad? Mi mouse. Ok. Como ven, esta es una snapshot de la Jupyter Notebook que puse en la primera diapositiva. Y como ven, aquí puse
hay 3 líneas. La primera dice load libraries. Load libraries con un signo de gato. Primera cosa que tienen que recordar, el símbolo de gato es un comment en Python. Es decir, pueden escribir lo que ustedes quieran y no va a ser parte del código Python. Entonces, los siguientes 2 renglones que ya no tienen el símbolo de gato al principio son ya parte del código Python. Y lo que dice es import numpy snp, import matplotlib.python.splt. Y lo que significa esto es que va a importar una librería que se llama numpy y la va a importar como una letra np. No se preocupen si no lo entienden, vamos a hacer un ejemplo. La segunda es va a importar otra librería que se llama matplotlib, que tiene otra sublibrería que se llama pyplot, y en vez de escribir ese nombre gigante, la va a transformar en el acrónimo, en el resumen de la palabra PLT. Entonces, ¿qué es esto? Imagínense que Python es esta cocina, ¿ok? Python está en la computadora así. Hay un tostador, hay un horno, hay una licuadora, hay una food processor y no sé qué más otras cosas. En mi cocina está demasiado pequeña mi casa porque tengo un depa muy, muy chiquito. Las rentas son muy caras aquí en San Diego. Entonces mi computadora, mi cocina empieza muy vacía. En Python, cuando tú abres un Jupyter Notebook, no hay nada. Bueno, sí hay unas que otras cositas, por ejemplo, la sal y la pimienta. Hay unas cositas que ya están incluidas, unas funciones. Pero no es como MATLAB que ya está todas las funciones ahí. Está todo vacío. Tenemos que importar una librería, o sea, la licuadora, por eso es import numpy. Y tenemos que decirle cómo le queremos importar, como NP. Si no hacemos esa frase en NumPy, no se va a importar la librería y no vamos a poder utilizar ninguna de las funciones que están parte de la librería NumPy. La librería tiene muchísimas funciones. O sea, por ejemplo, NumPy tiene la función min de sacar un promedio, tiene la función desviación estándar y otras muchas más para matrices. Entonces, en esta clase lo más que vamos a utilizar es NumPy. Y asócienlo a necesito importarla antes de utilizarla. Si no le import, no se puede utilizar. Entonces, para aquellos que nunca han utilizado Python, la primera cosa que necesitamos hacer es qué librerías queremos en nuestro código y qué vamos a importar. Y tenemos que importarlas. ¿Y cómo les vamos a importar? Les podemos poner el nombre que nosotros queramos. Aquí yo le puse NP, pero le podía poner import numpy es Carolina. Claro que eso no es intuitivo y pues se me olvidaría Carolina librería qué significa, ¿no? Entonces, vamos ahora a comenzar con un ejemplo de lo que les acabo de comentar. Voy a parar esta diapositiva y ahora voy a compartir mi Jupyter Hub. Nada más díganme si pueden ver ahora mi Jupyter Hub. Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, estoy asumiendo que todos ustedes, como van a ser parte de Jupyter Hub, o ya tienen acceso a esta interfase, o van a tener en los siguientes días. Entonces, cuando ustedes hablan... Alma, voy a aprovechar para decir rápidamente Sí, que claro. el acceso a este Jupyter Hub de Ocean Hackweek se lo damos automáticamente cuando acepta la invitación de GitHub. Entonces, alguno de ustedes lo han aceptado, por favor háganlo. Definitivamente tendrán que hacerlo antes de que comience la semana que viene. Gracias, Emilio. Entonces, si ustedes ahorita, la idea no es que pues son 2 horas, son un resumen de varias cosas sobre Python, pero si ustedes ya tienen el acceso de su computadora o de su Jupyter Hub que comentó Emilio, que ustedes ahorita le entren a una, pero si no, no importa, todo va a estar accesible a ustedes, entonces no solamente pueden escuchar. Entonces, si ahorita voy a dar un minuto para que si quieren, abran su Jupyter Notebook, Jupyter Hub, o en su computadora o ya sea por medio de como comentó Emilio. Y veo que hay algo en el chat. Ya lo puso aquí. Emilio acaba de poner el link para abrir Jupyter Hub. Entonces voy a dar un minutito. Y en ese minutito voy a abrir yo voy a mostrar aquí lo que tienen en el link que mandó Emilio, cuando le piquen, van a poder ver estas opciones que ven en el lado derecho. Van a ver que tienen la opción de un notebook, que es lo que nos vamos a enfocar en esta clase. Y yo estoy asumiendo que en Ocean Hackweek van a ser notebooks, que es una manera de codificar en Python. Veo también que tienen una terminal para aquellos que utilizan la terminal, que yo estoy muy cómoda usando la terminal. Me gusta mucho modificar mis archivos y todo por medio de la terminal. Pueden abrir un archivo de texto. Pueden abrir una Python file, es decir, un código .py para correr códigos de Python y una Markdown file para escribir cosas, ¿no?
Si no entendieron las otras cosas, yo les recomendaría que empezaran por la primera cosita que aparece a la izquierda, que es donde dice Python 3 y PyKernel, y le piquen, y les va a aparecer una interfase del Jupyter Notebook. Entonces, voy a empezar yo a escribir. Recuerden, si ustedes quieren escribirlo en su propia notebook, está perfecto, si no, solo escuchen. Entonces, en esta primera, le voy a poner, aquí le podemos poner el nombre, con el botón derecho arriba de Untitled, botón derecho le puedo poner Rename, le voy a poner Intro to Python Ocean Hack Week 2022 estamos. Ok. ¿Les parece bien el tamaño de letra o quieren que lo haga más grande? Porque es para que estén más cómodos. Está bien este tamaño. Yo consideraría que un poquito más grande, un poquito, no mucho. Más grande, va. Tal vez un poco más. Espérenme, déjenme cerrar esto. Creo que se hizo grande este también. Tarda un poco porque es el... Ahí está. Ok, vamos a ver. ¿Pueden ver esto aquí? ¿Les gusta esta letra? Sí, claro, súper. Perfecto. Muchas gracias. No hay problema. Entonces, lo que yo escribí aquí es, les recuerdo el número de gato. Opa, quiero quitar la cámara para tener más espacio para codificar. Un momentito. Alma, Sí. con este tamaño de... bueno, parece que ya... Te iba a decir que tenías poco espacio en la pantalla y tal vez podrías usar full screen o algo así. Sí. Estoy viendo que una persona está entrando. Yo manejo todo eso, no te preocupes. Perfecto. Ok, entonces, aquí escribí el símbolo de gato, que significa que es un comentario, que es realmente para nosotros programadores o que trabajamos en Python, pues la manera de escribir recordatorios o información que no van a ser parte del programa Python, ¿no? Entonces aquí puse introducción a Python. En esta notebook vamos a aprender sobre tipos de datos de Python y vamos a aprender cómo crear variables y vamos a aprender cómo usar funciones. Para aquellos que nunca han usado este tipo de notebook, con el botón de control y enter, se corre cada célula, o celda, digamos. Es decir, si yo ahorita en mi computadora hago control enter, lo que pase dentro de la célula se va a correr como el programa de Python. Entonces vamos a empezar como lo más sencillo. Python es una calculadora un poco más complicada que una calculadora que la de nuestro celular. Calculadora. Si yo pongo 3 más 5 por 4 y le hago control enter, me dio que 3 más 5 por 4 es 23. Entonces ya saben que cuando no quieren usar la calculadora del celular o otra cosa, pueden utilizar un Jupyter Notebook y correr y utilizar cualquier operación aritmética. Ahora, para agregar una celda abajo de esta celda donde estoy corriendo, utilizo ESC, hago clic en ESC y luego pongo la letra B. Para que no se les olvide, después lo pueden agregar, voy a poner aquí esta información. ¿Cómo agrego celdas? ESC más B, agrego una célula abajo, y si pongo ESC A, agrego una célula arriba. Entonces, en la presentación, por eso puse aquí presentación, voy a poner, hay una diapositiva donde tiene muchos shortcuts, muchas maneras rápidas de escribir cosas en Python, que después de una semana estoy seguro que se van a hacer expertos en ese tema. Entonces, por ejemplo, yo quiero borrar esta celda que está aquí, me salgo de esta celda con ESC y pongo la letra X y se borra la celda. Entonces, ahora, quiero agregar una celda abajo de esta celda, pongo ESC y pongo la letra B de burro y se agrega una celda. Ok. Ahora, si yo quiero hacer una celda que no tenga código, es decir, en vez de poner el símbolo de gato, que yo pueda escribir aquí cualquier cosa, si yo le pongo control enter, me va a dar un error, porque esto no está en lenguaje Python. Entonces, una manera de escribir algo en una celda, por ejemplo, es cambiar el tipo de celda en vez de código a una cosa que se llama Markdown. Entonces, hasta arriba
en vez de código le pongo Markdown y corro esa celda, pues ya no hubo ningún problema. Ya se corrió perfectamente. Entonces aquí voy a poner, esta es una celda para escribir texto. Se llama Markdown. Okay. Estoy viendo nomás para que vean que en el chat Emilio está escribiendo tips similar a lo que yo estoy diciendo, que también son súper útiles. Entonces, Python es una calculadora. Pero pues bueno, Python tiene muchas más habilidades que una calculadora. Por ejemplo, podemos asignar valores a una variable, ¿no? Como cualquier programa de Python que ya, cualquier lenguaje de programación que probablemente ya han usado, MATLAB, etc. Podemos decir, ¿qué tal si hacemos que una persona, queremos poner el peso de una persona, que vale 60 kilogramos, por ejemplo. Podemos decir peso es igual a 60. Una cosa importante de mencionar, que la voy a poner aquí rápido, es que una variable puede tener, en algunos casos voy a hacer copy-paste de otras cosas por el tiempo, pero no sé, para que lo tengan todo. Aquí lo voy a poner, y voy a poner que quiero que sea Markdown, para que ustedes tengan esa información. Y lo que escribí aquí es, en Jupyter Notebook, cada celda puede tener solo texto o ser un código para escribir Python. Una variable puede tener letras, dígitos y guión bajo. No se puede empezar con un número y son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, puedes poner la variable peso 0, pero no puedes escribir un nombre de variable que sea 0 peso, solo para que tengan. Pero sí puedo decir peso 3 igual a 60. La verdad, cuando estamos programando, siempre en mi caso se me olvida los nombres de las variables, entonces por eso yo siempre utilizo el underscore, el guión bajo para poner peso 1, peso 2, peso 3, porque al final de cuentas se me acaban las ideas para poner nombres de variables. Ok. Python tiene diferentes tipos de datos, similar a la mayoría de los programas de programación. Puedo hacer una variable que sea peso kilogramo igual a 60.3. Esta variable no es entero como la de arriba y tiene decimales. Este se llama float. Entonces, las tres principales variables que se van a utilizar, aunque los tres principales tipos de datos, aunque hay más, que voy a hablar en esta clase, son tres tipos. Tengo que cambiarla a Markdown, porque esta es solamente información para ustedes. Python distingue varios tipos de datos. Integer, enteros, como peso igual a 60. Float, enteros con decimales. Y string, que son textos. Textos que se pueden correr en un código de Python. Por ejemplo, el ID de un paciente es igual a 001. Y si se fijan, aunque este es un número, lo puse entre comillas, porque en Python las comillas definen a una variable como texto. Y otra vez uso control enter para correr la célula. Si yo escribo aquí la palabra paciente ID y hago control enter, pues se va a escribir que paciente ID es igual a 001, pero en comillas. Y en comillas, pues esto significa que es Python. Que es, perdón, texto. Y en inglés es string. Por eso le puse aquí string o texto. Y ahora, pues más lógico, podemos utilizar, ¿qué les parece si queremos cambiar el peso en kilogramos de este paciente a peso en libras? Entonces podemos tener peso en libras, definir una variable que se llame peso en libras es igual a 2.2 por peso en kilogramos. Y voy a correr la celda. Si se fijan, no apareció nada, porque no puse un comando para que en Python se escriba el resultado de la variable peso libre. Hay dos opciones en Jupyter Notebook. Puedo poner que no es nada recomendable escribir la palabra peso libre aquí y correr la celda y se va a poner que el peso en libras es 132 libras. Sin embargo, si yo pongo otra cosa aquí, 3 abajo, ya no se va a escribir peso libre. ¿Por qué? Porque en Jupyter Notebook una cosa que también no es intuitiva es que el último renglón de la celda se imprime abajo si es que el código de Python permite que se imprima un output. La única manera que yo puedo imprimir en una celda el valor de la variable peso libre es con un comando que se llama print.
Entonces, si yo pongo print peso libre y corro la celda, podemos ver que ahora sí se imprimió la variable 132.66 porque puse el comando print. Abajo no puse el número 3 para que vean que ponga o no print, porque es el último renglón de la celda, se va a visualizar como un output de esa celda. Otra cosa que tal vez ya se dieron cuenta es que la celda que está activa está en color azul y el output de esa celda está en color rojo. Las que ya corrimos aquí están en color gris. Y las celdas que no son códigos Python no tienen número en el lado izquierdo, las que son Markdown. He dicho muchísimas cosas y voy un poco rápido porque pues así es esto, porque son 2 horas y ustedes lo pueden ver cuando quieran, pero quisiera saber, hice stop share, si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Dudas? No, ok, perfecto. Recuerden que me pueden contactar, al final voy a dar mi correo y me pueden contactar y cualquiera de Ocean Hackweek. Igual voy a decir también que pueden hacer preguntas en Slack sobre cualquier cosa. Es verdad. Ok, entonces lo pueden volver a ver, ¿verdad? La opinión. ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, va. Es que de repente con mis 2 desktops me pierdo. Va. Entonces, otros tips que voy a poner aquí. Se pueden asignar 2 variables, porque no es tan intuitivo también en Python, se pueden asignar 2 variables al mismo tiempo. Por ejemplo, la variable A y la variable B van a ser igual a 2 y a 3. Y si yo hago print A y print B y corro la celda con control enter, la variable A va a valer 2 y la variable B va a valer 3. Esto es a veces útil cuando no quieres hacer códigos larguísimos, pues puedes asignar 2 o más variables al mismo tiempo en un mismo renglón. Ok. Como ustedes vieron, hay funciones que no necesito hacer lo que mencioné de la cocina al principio, importar una función. Hay funciones que ya están incluidas en Python cuando tú bajas o instalas un programa o en el Jupyter Hub que nos va a dar Emilio, como print. Sin embargo, hay funciones incluidas en Python que no sin embargo, hay funciones que sí necesitamos importar. Antes de eso, quiero decir que, por ejemplo, la función print se puede mezclar adentro de la función print integers, enteros, y strings, texto. Por ejemplo, y estoy haciendo control paste porque se nos acaba el tiempo. Aquí puse, entre paréntesis, puse el paciente ID, que ya lo habíamos definido arriba como 001, tiene un peso en kilogramos, que lo escribí en comillas porque es un texto. Peso kilogramos, que es la variable que puse 60.3 arriba. Entonces, si corro esta celda, nos dice que paciente ID 001, peso en kilogramos, 60.3. Entonces, si algún día quiero imprimir algo que involucre texto más integers o floats, pues podemos utilizar el comando print y mezclar. También se pueden llamar, otra cosa importante en Python, es que también se pueden llamar a funciones dentro de funciones. Lo voy a poner aquí para que no se nos olvide. También se pueden llamar a funciones dentro de funciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, yo quiero saber qué tipo de variable qué tipo de variable es el número 60.3. Entonces, si yo le pongo enter, me está diciendo, me está imprimiendo que el número 60.3 es de la clase tipo float, es decir, con decimales. Otra cosa que puedo hacer, ¿qué les parece si quiero saber el tipo de variable, que es la variable paciente ID? Me está diciendo que la variable paciente ID es de tipo string, que es texto. Recordamos que paciente ID es 001. Por ejemplo, si yo pongo print paciente ID, pues me está diciendo que es 001. Y arriba, en el segundo renglón, me está diciendo que es texto. Entonces, podemos poner funciones adentro de funciones, solamente que pongamos muy bien los paréntesis como ven ahí. También podemos hacer funciones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, dentro del comando print. Voy a ir más rapidito. Control Enter. El peso en libras es 132.66. Y una cosa súper importante de este comando es que el comando anterior no cambió el valor de peso en kilogramos. O sea, si yo le puse print peso en libras 2.22 por peso en kilogramos, el peso en kilogramos
sigue siendo el mismo, no cambia. Print no cambia el valor de nada. Peso en kilogramos sigue siendo 60.3. Ok. También podemos asignar, ahora, ¿cómo podemos seleccionar índices de, si queremos saber nada más un pedacito de la variable o de la matriz? Por ejemplo, si yo pongo mi nombre es Douglas Adams. Imprimo mi nombre. Voy a subir. Se va a imprimir una variable que se llama Douglas Adams, que es un string, o sea, un texto. Pero si yo pongo, si yo quiero nada más extraer el valor inicial de Douglas Adams, o sea, la letra D, voy a escribir el valor, quiero el valor inicial de la variable Douglas Adams, que es 0. Ahora, ¿por qué rápidamente cambié de tema? Porque quiero que recuerden, si algo quiero que recuerden de este tutorial de 2 horas, es que en Python, si queremos seleccionar el índice 1 de una matriz, de un vector, de un string, un texto, no es 1, es 0. O sea, en Python, el índice 1 se escribe en código 0. Si yo pongo aquí el número 1, me va a poner la letra O porque es el segundo. Entonces, voy a hacer una cosa rapidísimo porque esto es sumamente importante para los que usamos Python y que yo antes usaba MATLAB y me costó trabajo acostumbrarme. ¿Qué están viendo ahorita? Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí, por ejemplo, un ejemplo. Python empieza a contar desde 0. Entonces, los índices en Python empiezan en 0 hasta el 11. Mientras que en un lenguaje como MATLAB y R, los índices empiezan en 1 hasta el 12. Entonces, quiero que eso se meta en la cabeza. Si yo quiero buscar la letra A mayúscula del primer apellido de él, es el índice 7 en Python, no el índice 8. Entonces, solamente quiero que tengan eso en la cabeza. Lo vamos a ver en la siguiente hora, pero que tengan en la cabeza que con Python se empieza en 0, entonces, y no en 1 como en MATLAB y R, que tal vez algunos de ustedes ya han usado. Okay. Déjame regresar a mi cosa esta. ¿Cuál es mi intro de Python? No. Y ahorita pueden ver, ¿qué es lo que ven? Nada todavía. Nada, ok, porque dice que estoy compartiendo algo. Un momentito, no sé dónde, qué es lo que estaba haciendo. ¿Dónde quedó? Ah, Acababas de espera. hablar de índices y te ibas ahí, yo creo que a Jupyter Hub. Sí, pero no sé dónde está mi Jupyter Hub aquí. Esto no es nada de eso. Según yo tenía una ventana abierta, pero bueno, a ver. Como que se me borró. Vale. Ok, ya. Bueno, estoy viendo que son las 11:40, entonces me voy a ir un poquito más rápido, pero ya lo encontré. Desktop. Ok, ahorita ven ya Douglas Adams, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, la última cosa que quiero de esta notebook, de este archivo, que tengo 11:40, es que si quiero seleccionar varios caracteres, o sea, una sección de una variable, en este caso tengo full name equals Dean Dayarin. Una manera también que es un poco diferente a otros lenguajes, es que si queremos los últimos 4 caracteres de esta variable, hay 2 maneras de hacerlo. Se puede poner -4, 2 puntos. O sea, no sé cómo se dice esto en español. Colon, semicolon, no sé cómo se dice. 2 puntos, no sé cómo se diría en español. Pero si yo quiero poner los últimos 4 caracteres de esta variable que se llama full name, hay 2 maneras de hacerlo. -4, 2 puntos, o 6, 2 puntos. Quiero explicar por qué. -4 significa 1, 2, 3, 4, que vamos desde el último valor, desde el -1, -2, -3, -4, hasta el final de la variable, serían los 2 puntos. O 6, porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La letra A es el índice 6 en Python, y los 2 puntos otra vez significa del valor 6 a los 2 puntos que es al final. Entonces, este comando
nos da los últimos 4 caracteres de la variable din de Yarin. Ya para que lo vean después y jueguen con ello y analicen diferentes maneras de extraer índices de una variable. Ok, ¿alguna pregunta en con esta notebook de introducción a Python que tengan? No veo la cámara, así que si tienen algo. No hay ninguna pregunta. Y yo, Perfecto. Ok, ahora ya vamos como a lo que es interesante, cómo leer datos tabulares, ¿no? En esta notebook vamos a aprender rápidamente cómo procesar datos en tablas y matrices. ¿Qué son las librerías? Lo que hablaba de la cocina, ¿no? De que en Python no está todo, en cuanto abres Python no están todas las librerías y funciones, tú tienes que importarlas porque si no se hace un caos. ¿Qué son librerías y para qué se usan? Seleccionar, ahora en vez de valores específicos de una variable de una matriz o de un archivo, vamos a leer archivos NetCDF, que es un formato de archivos muy común que probablemente la mayoría de ustedes ya ha usado. ¿Hay alguien tratando de entrar? no te preocupes, yo manejo ok, eso. perdón, Y esa perdón. persona no lo reconozco, solo. Ay, Pero en general yo manejo. Creo que yo le puse admit sin querer, perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, lo voy a quitar. No sé quién es. Sí, No. sí, quítalo. Sin querer apareció enfrente de mí. Sí. Ya. Y vamos a ver cómo realizar operaciones matemáticas y estadísticas, ¿no? En vez de en Python. Entonces aquí, esta es la celda que apareció al principio en mi presentación, que dice import NumPy as NP. NumPy es una librería en Python que significa Numerical Python, y es una de las es una de las librerías más usadas por oceanógrafos. Yo soy oceanógrafo, entonces por eso sé que oceanógrafos lo usamos, pero estoy segura que en muchísimas otras áreas utilizan NumPy. Y le estoy diciendo que importa esta librería como NP, porque es una manera de más corta en vez de escribir totalmente la palabra NumPy. Como mencioné, podemos utilizar cualquier nombre aquí, pero pues lo lógico es utilizar algo que nos recuerda a la librería NumPy. Y también estoy usando otra librería que se llama NetCDF4, que es una librería que nos va a ayudar a leer datos NetCDF. Y esta librería se importa, así con esto, import NetCDF, pero yo le estoy específicamente pidiendo que me importe como el shortcut NC. También podríamos poner import netcdf. Y en vez de escribir NC, tendríamos que escribir totalmente la variable, la palabra netcdf4. Entonces voy a borrar esto porque queremos ser más rápidos en codificar y más sencillo. Ok. Alma, ¿puedo añadir algo bien rápido? Sí, claro. En los tutoriales la semana que viene hablaremos mucho más de NetCDF y librerías que tanto NetCDF, el NetCDF4 como otras que se llama Xarray, que lo permiten trabajar con ese tipo de datos de una manera bien eficiente. Sí. Esto es solamente una introducción, pero hay muchísimas más cosas también que se pueden hacer en el CDF que no voy a hablar hoy. Entonces, ahora, en el notebook pasado vimos cómo seleccionar variables, strings, integers y floats. Pero ahora vamos a ver cómo seleccionar datos de una matriz específica. Entonces voy a hacer share screen de mi esposa. Entonces, una matriz, pues ya es algo que es multidimensional, ¿no? Entonces, como dijo Emilio, Xarray y NetCDF son librerías últimamente muy utilizadas que nos permiten hacer muchas operaciones con NetCDF, con matrices. Entonces, un array, por ejemplo, un NumPy, le podemos llamar una matriz, tiene un atributo que se llama shape, que en mi opinión es el más importante para cuando estamos leyendo alguna cosa que tiene más de una dimensión. Entonces, shape nos da las dimensiones de esa matriz. Nos dice cuántos renglones tiene, o sea, cuántos renglones en el eje de las Y y cuántas columnas en el eje de las X. Podemos seleccionar el valor de una matriz de una posición específica. Por ejemplo, si esta matriz se llama data, y yo le digo, quiero saber data, ¿qué hay en el data 1, 2? O sea, que es aquí el segundo renglón, la tercera columna. Debemos de recordar otra vez que la columna 1 tiene el valor 0 en Python
y el renglón 1 tiene el valor 0 en Python. Entonces, si yo en Python pusiera data 1, 2, nos daría lo que existe en el segundo renglón, tercera columna. Una manera más fácil de entender esto es, por ejemplo, si yo tengo una matriz que se llama data, que tiene A, B, C, D, E, F, G, H, I, el renglón, y quiero que me dé la letra F, por ejemplo, quiero saber qué hay, dónde está la letra F. La letra F está en el renglón 1, porque es 0, 1. La columna 2, o sea, el amarillo, porque es la columna 0 rosa, la columna 1 naranja y la columna 2 amarillo. Entonces, la letra F está en la posición 1 y 2. 1, porque renglón es la primera información, y 2, porque columna es la segunda información. Ok. Eso solamente que quiero que tengan en la cabeza eso. Y se utilizan los corchetes para seleccionar partes de esa matriz, así como lo mencionamos otra vez. Ahora vamos a graficar datos de satélite que se llaman, de reanálisis, que se llaman ERA5. Y el archivo que les voy a poner tiene en el eje de los renglones, tiene la latitud, va a haber latitud 1, latitud 2, latitud 3, latitud 4. En el eje de las columnas tiene longitud 1, longitud 2, longitud 3, pero la dimensión 0 va a ser el tiempo. Entonces, el archivo en XDF que van a abrir ahorita tiene dimensión 0 va a ser el tiempo, o sea, por cada día o por cada mes, etcétera. Dimensión 1 va a ser la latitud, los renglones, y dimensión 2 van a ser longitud, las columnas. Si nosotros quisiéramos sacar el máximo valor de cada latitud, vamos a utilizar una función de la librería NumPy que se llama max. Si nosotros quisiéramos sacar el promedio de la librería NumPy, vamos a utilizar una función de la librería NumPy que se llama min. Y si nuestros datos, por ejemplo, se llamaran data y queremos sacar el valor máximo o promedio de la longitud o de la latitud, tenemos que decirle qué dimensión queremos. Por eso aquí se pone axis igual a 1, axis igual a 0. Esto es mucha información, pero ahorita lo vamos a hacer para que lo entiendan. Y voy a compartir de nuevo. Ahí. Listo. Ok. Aquí tengo una variable que le puse spy y utilicé de la función numpy porque la importé como np, el shortcut np, pero importante, en Python, para ver las funciones dentro de la librería NumPy, se puede usar un punto. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí hago una celda y escribo np punto, y luego utilizo el comando tab, me va a aparecer todas las funciones que tiene la librería NumPy. Sacar el ángulo, cosenos, senos, tangentes, máximos, mínimos, etc. Entonces, np.tab me va a decir todas las funciones de la librería NumPy, porque yo agregué NumPy como np. Entonces, aquí yo escribí np.array. Quiero mencionar que si no sé qué hace la función array, puedo escribir n.array y un signo de interrogación y correr la celda y nos va a decir qué hace la función array de NumPy. Por ejemplo, aquí nos está diciendo array nos crea un objeto, nos los convierte en objeto array prácticamente. Es lo que hace la función array. Y lo que yo hice aquí es puse una función array que tiene 1, 4, 5.0 y 6. Y lo primero que pongo en esta celda es qué tipo de variables es spy. Y la función type, que es una función que ya viene en Python, nos dice que spy es un archivo de NumPy. Eso es importante cuando alguien nos pasa datos de otra persona o que nosotros no procesamos, utilizamos la función type para tener una idea de qué estamos trabajando. Podemos utilizar si la variable se llama spy, le podemos poner un punto del lado derecho y, por ejemplo, si yo pongo, sabemos que spy es un archivo, le pongo un punto y utilizo tab, me va a decir todas las funciones de NumPy que yo puedo utilizar, hacerle a la matriz spy. Esto es muy bueno, quiere decir, yo puedo copiar la matriz spy, yo puedo sumar la matriz spy, yo puedo sacarle la diagonal, el producto punto. Entonces nos da una idea de todo lo que le podemos hacer a la variable spy. Eso es extremadamente importante para Python.
aquí lo que estoy haciendo es estoy poniendo, quiero saber qué tipo de variables hay en la matriz SPY. Entonces, lo que hice aquí es puse SPY.dtype y me dijo los tipos de datos que hay dentro del array SPY. Ahora, como mencioné en la presentación, una de las funciones más importantes de NumPy y que más ustedes van a utilizar aquí en Ocean Hive es la función shape. La función shape nos da el tamaño. No me acuerdo ni cómo poner n aquí en este lado. El tamaño de variable SPY. Entonces, si yo corro esta función, nos dice 4. Cabe mencionar que hay dos maneras de buscar el tamaño de la variable SPY. Por ejemplo, como mencioné, si pongo el punto, significa que yo puedo sacarle el shape, el tamaño a la variable SPY, pero también puedo hacerlo de la otra manera, que es n.shape, y entre paréntesis poner el tamaño de la variable SPY, y los dos nos dan el mismo resultado. Cabe mencionar que aunque el índice en Python empieza en 0, el tamaño de la matriz o vector es 4. 1, 2, 3, 4, pero los índices serían 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo quiero saber SPY, el índice 3, pues me va a dar el valor 6, porque es 0, 1, 2, 3. Sí, otra manera importante, si yo quiero el último valor de ese vector o matriz, se puede utilizar el -1. Si yo pongo -1, me va a también dar el número 6, que es el último valor de la matriz SPY. Son una manera también de dar el último valor. También podemos utilizar otra vez el comando print para mezclar datos de texto y datos y decirle el primer valor en los datos, pues es SPY 0, recordando que 0 es el índice 1 en Python. El primer valor de los datos en esta variable SPY es 1. ¿Por qué le puse 0 aquí? Entonces podemos mezclar en print, como mencioné anteriormente, el integer, el array y el string, el texto. Podemos seleccionar un índice, una sección del vector, es decir, no solo un punto, sino una sección. Y lo que hice aquí en SPY, voy a poner aquí SPY. SPY es 1, 4, 5, 6. Una manera de seleccionar desde el índice 2 hasta el final del vector es con 2 y los dos puntitos. Entonces, 0, 1, 2 es el vector, es el valor 5. Y quiero que me seleccione de 2 hasta el final de la matriz, pues se pone 2 y los dos puntitos. Ahora, muy importante lo que hay en este segundo renglón. Si yo pongo SPY del 1 al 3, quiere ser el índice 1, que es el 4, porque es 0, 1. El índice 2, 5. Pero sin incluir el índice 3. Si se fijan, no me puso el valor 6. Eso es extremadamente importante también para personas que han utilizado otros lenguajes de programación. Si yo pongo un valor al final, no me va a incluir el índice 3. Me va a incluir del 1 hasta el 2 sin el valor del 3. Aquí lo puse en código. Como ustedes saben, como mencioné otra vez, no tenemos que incluir el límite inferior ni superior del valor SPY. Si yo pongo 2.2, significa que me va a seleccionar desde el índice 0 hasta el índice 2 sin contar el 2. O sea, 1 y 4. No va a contar el índice 2, que es el 5. Ahora, como mencioné, NumPy tiene muchísimas funciones que realizan operaciones al vector, al vector o a la matriz. Si yo pongo n.min de SPY, nos va a dar el promedio de ese vector. Sin embargo, otra manera de hacerlo es con el punto. Si yo pongo SPY.min, quiero recordarles que si utilizo el comando, si hago clic en Tab, me va a decir todas las funciones que hay en NumPy que empiezan con M. Si yo quiero el promedio min de SPY, otra manera de escribirlo, entre paréntesis, y tengo un error, y lo que me dice es only integer scalars can be converted. Ah, pues sí, lo que hice mal. Si yo puse el promedio de SPY, pero ya le había puesto el punto acá. Entonces, si yo quiero el promedio de SPY, solo tengo que poner SPY.min y me está diciendo que el promedio es 4. Esta es otra manera de hacer lo mismo. Entonces, ¿alguna pregunta
en lo que mencioné en estas partes, en esta sección de NumPy. Es un resumen súper rápido de cómo seleccionar índices y cómo utilizar funciones. ¿Alguna pregunta? ¿Está aquí? Ok, veo que una manita está arriba. Ok, perfecto. Y recordatorio, todo esto lo van a tener para que jueguen con ello. Solamente, otra cosa, por ejemplo, puedo hacer spy.standard deviation. Tengo que poner 2 paréntesis cerrados para que me saque la standard deviation. Y me va a sacar la desviación estándar de la variable o vector o matriz, lo que sea llamada spy, es 1.87, etc. Ok. Ahora llevamos a lo más interesante para oceanógrafos físicos o cualquiera que quiera utilizar análisis de datos. Vamos a leer un archivo NetCDF. El NetCDF es solamente una manera, un formato de archivos que comprime archivos tienen muy, muy gran tamaño y que es independiente del programa. Es una, en mi opinión, yo creo que sí, de los formatos de análisis de datos más usados. Y es bueno porque está comprimido y explica, lo más importante es que explica qué significa cada variable. Entonces, como en una tabla de Excel que tenemos, cada columna significa algo, aquí es una manera en binario que te está explicando lo que significa cada variable. Aquí ya estamos utilizando, como les mencioné, unos datos de ERA5, que son datos de variables atmosféricas. Esta la utilicé porque está ya en Jupyter Hub. Estoy asumiendo que la mayoría de ustedes va a tener acceso a una cosa similar con sus datos. Y por eso, lo único que está aquí escrito en rojo, solo para que sepan, es la parte en el Jupyter Hub donde está la parte del Jupyter Hub, el archivo, el path, no sé cómo se diga en español, el path donde está el archivo ERA5 llamado course.nc. NC es el formato es la extensión de NetCDF. Entonces, la manera de leer un archivo NetCDF es con la variable nc.dataset. Voy a ir hasta arriba otra vez para mencionar que yo importé la función, la librería NetCDF como NC para no tener que escribir toda esta cosa súper larga cada vez que yo quiera leer un archivo NetCDF. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, le estoy llamando fileObj a la variable, le estoy llamando fileObj al archivo ERA5 course y se utiliza con la función nc.dataset. El NetCDF, solo para que sepan, significa Network Common Data Form y guarda datos multidimensionales. Si yo pongo print fileObj, para que tengan una idea qué es lo que me da la función nc.dataset, me está dando información sobre qué tiene ese archivo. Nos está diciendo que es un dataset de la clase NetCDF, que está en formato HDF5, que tiene variables con dimensiones en tiempo de 356, de latitud de 180 y de longitud de 360, que tiene una variable que se llama O10, una variable que se llama B10, que es un integer, que tiene otra variable que se llama T2MF, etc. Entonces nos da una idea rápidamente si yo escribo que es fileObj, que yo recomiendo que cuando ustedes tengan HDF que primero hagan esto, de qué es lo que tiene el archivo. Y lo que tiene el archivo, pues va a depender de la persona que creó el archivo NetCDF. En esta clase no lo vamos a ver, pero hay maneras también sencillas de crear archivos NetCDF y ponerle la información que nosotros queramos. Otra cosa que también siempre recomiendo es... Otra cosa que también recomiendo es que utilicen la función variables de NetCDF. Otra vez, si yo pongo fileObj y pongo un punto y hago clic en el teclado en el tab, me va a aparecer todo lo que existe de la función, todas las funciones de la librería NetCDF que se pueden aplicar a fileObj. Y variables, lo que hace es me va a decir todas las variables que tiene este archivo. Pero si yo pusiera todas las variables que tiene este archivo,
Me aparece mucha información muy grande. Ahorita todavía no quiero eso. Entonces, por eso, en las celdas de abajo, hay otra función dentro de la variable función. Tú puedes seguir poniendo puntos a cada función en Python y puedes seguir agregando funciones dentro de funciones que se llama keys. La variable keys nos va a decir nada más los nombres de todas las variables que están en el archivo en HDF. Entonces, para nosotros, pues es lo primero importante. Si alguien nos da un archivo en HDF, es queremos saber qué variables hay en este archivo. Entonces, variables solamente sin el keys. Sin esto nos daría la información completa de cada variable. Pero keys nos va a decir el nombre de cada variable solamente. Entonces, rápidamente yo puedo saber que hay U10, B10, SST, SP, T2M, TP, etcétera, longitud y tiempo. Digamos, yo no soy oceanógrafa, yo no sé qué significa cada variable, pero sé que esas son las variables que hay. Ahora, longitud, latitud y tiempo es un poco obvio. Entonces podemos decir, en vez de poner file of longitude, como se hace en el CDF de Python, podemos agregarle un nombre más sencillo para que sea más rápido de nosotros codificar. Entonces, por eso aquí lo que hice es long, file of longitude, lat, file of latitude. Porque yo ya sé que dentro del archivo en el CDF está una variable que se llama longitud y una variable que se llama latitud. Podemos hacer lo mismo con time. Quiero una variable que se llama time. Sé que mi archivo en el CDF se llama file of. Esto es muy importante que en el CDF se utilizan los brackets, se llaman brackets, los brackets, luego la comilla y la variable time porque ya sé que existe. Entonces ya tengo 3 variables que extraí del archivo en el CDF. Longitud, latitud y tiempo, y aquí están los nombres que les asigné a esa variable, long, lat y time. ¿Qué pasa si yo pongo print lat o print long? Ahora sí, nos va a dar la información específica de esa variable. Nos está diciendo, es de la clase netcdf, es un float 32, o sea, tiene decimales. Tiene un fill value de NaN, significa que los datos malos están llenos con NaN. Las unidades de esa variable son degrees est, grados este. El nombre largo de esa variable es longitud. Y las dimensiones de esa variable son 360. Lo mismo con latitud, son 180. Ahora, ya sabemos que cualquier cosa que nos dé nuestro archivo tiene dimensiones longitud y latitud, pero pues yo voy a utilizar, y ya vi que aquí había varias variables, voy a utilizar una porque soy oceanógrafa, pues la que yo más conozco, que es SST, que estoy asumiendo que es Sea Surface Temperature, temperatura del océano. Entonces, pues pongo file of SST. Y lo primero que hago es imprimo, voy a ponerle print a SST para ver qué hay dentro de la variable SST. Y sí, nos está diciendo que es Sea Surface Temperature, que el valor malo, el missing value, es 32767, que las dimensiones de esa variable son 756, 180 y 360, y que las dimensiones de esa variable son, la primera dimensión es tiempo, la segunda dimensión es latitud, y la tercera dimensión es longitud. Ahora, muy importante, en la celda 59 hice lo mismo que en la celda 94, pero le puse los 2 puntitos. ¿Qué es la diferencia entre esta celda y esta celda? Que al poner los 2 puntitos, ya estoy extrayendo los datos específicamente. Al no poner los puntitos, estoy extrayendo toda la variable en netcdf con su descripción. Si le pongo los 2 puntitos, ya nada más me está dando los valores de SST. Entonces, si yo escribo aquí SST, perdón, no quería esta celda. Si yo escribo aquí SST, me está dando ya ahora sí todos los valores de SST. Una cosa importante de Python para aquellos que han utilizado MATLAB es que si yo escribo SST, no me va a imprimir todo lo que vale SST, porque son valores gigantes, ¿no? ¿Cuánto quedamos que era? 756 por 180 por 360. Me va a imprimir en el Jupyter Notebook un resumen de los datos que hay en mi matriz. Y me pone 3 puntitos como diciendo, hay mucho más, pero no los vas a ver aquí. Otra cosa que quiero mencionar de esto es que me está diciendo aquí más array. Esta función del NumPy es una función que nos dice que es un archivo, es una matriz enmascarada. Significa que cuando están estas 2 rayitas, nos está dando, son valores incorrectos, no valores incorrectos, valores enmascarados, ya sea en mi caso que es Sea Surface Temperature, pues valores de tierra o valores que estaban mal, si estoy utilizando un instrumento
y tengo un valor enmascarado, significa que lo bloqueé porque me dio un valor malo. Entonces, un mask array es un archivo de NumPy que se utiliza muchísimo en oceanografía, pues porque como ustedes saben, ya sea modelos o instrumentos, pues siempre hay valores malos. Entonces, utilizamos el mask array para enmascarar los valores que no queremos utilizar, porque queremos que tengan las mismas dimensiones en latitud y longitud. Entonces, los dos puntitos me extraen todos los datos de la variable SST que está en el archivo file object. La primera cosa que hago yo siempre que me dan una variable, ya sea en el CDF o algo, es utilizo la función SSShape. Una manera diferente de hacerlo a esa celda es n.shape. Recuerden que si hago clic en tab, vean todas las funciones que hay de NumPy. Shape de SST y le voy a poner print. Me está diciendo que el tamaño de la matriz SST es 756, 183, 60. Y aquí abajo, pues pueden ver la otra manera de hacerlo en Python. SST punto, que significa shape, es una función que se le puede utilizar a la variable SST. Ahora, aquí escribí, ¿cuántas dimensiones tiene esta variable? Pues esta variable tiene 3 dimensiones, porque tiene tiempo, latitud y longitud. Quiero mencionar que si yo quisiera seleccionar una dimensión de esta matriz, la dimensión 0 sería el tiempo, la dimensión 1 sería la latitud y la dimensión 2 sería 0, 1 y la dimensión 2 sería la longitud. Entonces también seleccionando dimensiones es 0, 1 o 2. Se utiliza empezando en 0, no utilizando en 1. Al mismo tiempo, como vimos en el notebook pasado, pues una cosa que podemos hacer es utilizar operaciones matemáticas para analizar los datos de esta matriz gigante. Puedo poner, quiero la desviación estándar de SST, punto STD. Recuerden que se tiene que poner los paréntesis y cerrar si estamos utilizando de esta manera, o a menos que queramos np.sstd SST. Es una matriz más grande, entonces por eso tarda un poco, pero no importa la manera que usamos, la desviación estándar es 11.66 grados. Y recordando que la unidad, nos está diciendo que las unidades de esta matriz, de SST, de esta variable, ¿son qué? Pues estoy asumiendo que es Kelvin, ¿no? Pero tiene una desviación estándar de 11 grados. Que si te pones a pensar, no es tanto tomando en cuenta que es todo el planeta, ¿no? No hay tanta variabilidad en la temperatura. Es temperatura del mar. Si quiero el promedio, pues es ST.min, y aquí ya podemos ver que es 286. Pues yo sé que normalmente utilizamos Kelvin, pero en mi cabeza siempre me gusta más utilizar la temperatura del mar en Celsius, ¿no? Porque es más intuitiva para mi cerebro. Y pues si estamos utilizando el sistema internacional de unidades, pues se tiene que cambiar a Celsius. Entonces, nada más una manera rápida de cambiar SST a Celsius, como lo puse aquí, vamos a poner una variable nueva que se llama SST_C es igual a SST menos 273.15, que creo que es la manera de que cambiar a Celsius, ¿verdad? Entonces, SST Celsius es la variable de SST que acabamos de extraer, pero en Celsius pues le quitamos 273. Y si ahora sacamos el promedio de esa variable, pues ya no va a ser 286. Bla, bla, bla. Va a ser 13.5. Entonces, el promedio de la temperatura va a ser 13.5. Como mencioné en el primer archivo, en un mismo renglón podemos hacer muchas variables. En vez de poner esto en 3 renglones, en un mismo renglón podemos sacar el máximo, el mínimo y la división estándar de la variable SSTC. Entonces, nada más tenemos que poner, si yo quiero tener 3 variables que me den el máximo, el mínimo y la división estándar, pues nada más escribo maxval, minval, stdval, porque así quise llamar yo a las variables. Y la primera variable maxval va a estar asociada a n.max, la segunda a n.min de la variable y la tercera a n.standard deviation. Tardo un poquito porque es una variable muy grande. Y aquí lo único que hice fue imprimir con el comando print y el string max SST, min SST, desviación estándar, imprimí maxval, minval y standard deviation.
Entonces me está diciendo que la temperatura máxima de la SST del mar es 36 grados, la temperatura mínima es menos 3.5 y la desviación estándar es 11.65, pero ya me lo imprimió bonito porque le puse un string, un texto antes con el comando print. Yo como escenógrafa física me pongo a pensar, la temperatura máxima del mar es 36.18 grados. Yo me quedo pensando que está demasiado caliente para el agua. ¿Alguien tiene una idea de dónde es la temperatura, dónde es esa temperatura muy grande de 36 grados? Yo así viendo los datos ahorita no tengo idea de dónde se encuentra una temperatura tan alta del océano. Pero bueno, eso podemos hacer al final de la clase. Ok. Entonces, el promedio, como voy a ir rapidísimo a la presentación otra vez. Voy. Ok, aquí está mi presentación. Solo un recordatorio. Nuestra matriz es algo similar a lo que ven en esta figura. Alma, Dime. estamos viendo el fondo de tu pantalla, no la presentación. Ok, eso no queremos. Ahorita ven, ¿qué ven? Perfecto, ¿Y si pongo slideshow, la ven o se cambió? también. Muy bien. Entonces, como recordatorio, nuestra matriz de temperatura superficial del mar tiene cada renglón es una latitud, cada columna es una longitud, y pues si yo quiero sacar el promedio, el máximo de cada latitud, se va a utilizar np.max si los datos se llaman data o SST, pero se va a agregar algo nuevo, que significa axis igual a 1. Significa que me vas a dar el máximo de nuestra temperatura, pero la dimensión 1, que la dimensión 1 es perdón, aquí me equivoqué en lo que escribí, pero la dimensión 1, en este caso, es la latitud. Y la dimensión 2 es la longitud. O sea, ya me había confundido otra vez porque se empieza, dimensión 0 es el tiempo, dimensión 1 es latitud y dimensión 2 es longitud. Lo importante de esta diapositiva es que se utiliza el comando axis igual para definirle dentro de max y min qué dimensión queremos sacar el promedio o la operación matemática que estamos usando. Entonces, para ya hacer eso en código, estoy asumiendo que lo pueden ver. Por ejemplo, ¿qué hay en esta línea? Si yo escribo print n.min de la variable SSTC que acabamos de crear, pero de la dimensión axis igual a 0, o sea, la dimensión tiempo, porque es la dimensión primera en nuestra matriz multidimensional. Nos está dando en cada latitud y longitud el promedio sobre el tiempo, pero nos está dando algo muy grande. Entonces, si yo escribo lo mismo, pero le pongo punto shape, para que me diga el tamaño de este promedio de la temperatura, entonces vean aquí lo que hice. Saqué el promedio de la temperatura en cada latitud y longitud de todos los años o tiempo, cualquiera que sea el tiempo. Le puse axis igual a 0, porque significa que es sobre el tiempo. Y luego le puse punto, porque puedo sacar una función de una función, porque quiero que me diga el tamaño de lo que acabo de escribir en la celda 104. Y el tamaño es 180 renglones, 360 columnas. Ahora, otra manera ahora, si yo quiero el promedio de la temperatura sobre todos los renglones, sobre 1, la latitud, en vez de escribir axis igual a 0, voy a poner axis igual a 1, y me está diciendo que el tamaño es 756, 360, porque ahora estoy sacando el promedio de todas las latitudes, cada tiempo y de todas las longitudes. Y axis 2, pues sería el promedio sobre las longitudes. Otra cosa, por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio de SSTC sobre todo el tiempo y luego sacar el promedio sobre todas las latitudes, puedo utilizar esto que acabo de escribir, es decir, el promedio de la temperatura sobre el tiempo y luego de ese promedio sacar el promedio de todas las latitudes y se utiliza así.
y nos da algo muy, muy grande, pero le puedo sacar qué tamaño es esto. Oh, no se utiliza aquí los dos paréntesis, disculpen. Quiere decir que 180. El promedio de todas las latitudes de todo el tiempo tiene una variable de 180 y pues es gigante, ¿no? Tiene muchísimas cosas. Entonces, realmente esto no nos sirve de nada. No, solo nos está diciendo que es una matriz enmascarada que tiene datos que son, algunos son verdaderamente son mask arrays, o sea, son nans, son datos falsos, pero la mayoría no son mask, o sea, son datos reales, no falsos. Por eso dice que la máscara es falsa al final del archivo. Entonces, otra cosa importante de un mask array es que un mask array se divide en dos, en los datos, que son realmente los datos de esa matriz, y tiene otra pequeña matriz que se llama mask, que nos dice, nos dice que en cada posición sí está el valor enmascarado o no. Entonces podemos ver que al final de esa matriz sí hay un valor enmascarado, que probablemente significa que la longitud o latitud está en tierra y pues no es surface temperature. Ok, esto no nos dice nada si lo graficamos así, entonces por eso nos vamos a ir ahorita a la última sección de nuestro tutorial, que es cómo graficar los datos. Solo voy a agregar una cosita aquí al final de esta notebook, porque dice, una cosa importante que también van a utilizar sobre su Ocean Hack Week seguramente, es que pueden crear archivos de 2 dimensiones, como lo pongo aquí, pero lo pueden concatenar. Si yo quiero, por ejemplo, unir 2 variables separadas, hay una función muy útil que se llama concatenate, que lo que hizo aquí es concatena la matriz A, que escribí aquí, y concatena la matriz B. Solo lo escribí aquí para que lo tengan en la cabeza, y lo utilicen en su Ocean Hack Week. Y les pueden concatenar por renglones o por columnas. Entonces, si yo tengo una matriz A que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le pongo concatenar A, B, me las pego las matrices entre columnas. Y si yo le pongo access igual a 1, perdón, aquí entre renglones, ¿no? Que me las concatenó entre columnas. O sea, me las pegó en columnas. Es solo una manera de pegar matrices y acomodarlas como queramos. Y creo que eso es importante, es importante. Es importante para cuando usamos bases de datos, concatenar matrices. Como mencionó Emilio, hay otra manera muy útil que yo también utilizo para procesar datos NetCDF o cualquier otro tipo de datos de gran tamaño que se llama, esa función se llama xarray. Yo solo quiero que la tengan aquí. No hay tiempo de hablar de ella, pero realmente es muy útil para leer datos NetCDF y de otros formatos. Entonces se llama xarray. Entonces para que ustedes tengan en la cabeza que también se puede utilizar. Importa librería para procesar datos de gran tamaño. Es una librería muy útil también. Pues aquí se las dejo guardadas. ¿Alguien tiene una pregunta de esta notebook sobre algo así general o alguna pregunta de cualquier tipo? No tengan pena en hacer preguntas. Sí, y si no sé la respuesta, les busco y les contesto después, pero cualquier cosa o comentario. No sé, ¿alguien tiene una idea de dónde está la temperatura más caliente del mar de 36 grados? Me pareció extremadamente caliente. Estoy en shock. Yo no sé. Tal vez de un mar bien somero. Uh-huh. O tal vez un error. Oh, sí, eso es una cosa importante que comentó Emilio. Estos datos, por ejemplo, son datos de reanálisis, que significa que son modelos que mezclan datos oceanográficos. Entonces, puede ser un error del modelo. Aquí puso Dani, ¿será un West Pacific? No sé, no Sí. tengo idea. De hecho, ahora ya puede ser, estoy curiosa. Sí, sobre todo que es en el Niño, creo que es en el Pacífico Occidental, como dice Dani. Ajá. Imagínate un niño bien caliente del Sí, supongo. 97. Ahorita, por ejemplo, ahorita no hemos hablado nada de qué época esos son estos datos. Entonces, igual y vamos a ver que si tomamos varios niños o qué tomamos. Buen punto, Dani. Sí, pues, sí, claro, me da un año niño. Es verdad. Ok. Los últimos 20 minutos espero todavía tener voz. Vamos a ver cómo visualizar datos en Python y cómo hacer varias gráficas en una figura. Entonces, estamos importando en la celda 1, estoy importando una función que se llama NumPy, que es la que ya hemos visto. Procesar librería
se llama la librería, perdón que me mezcle. Esto es una librería y lo que hay dentro de la librería se llama función. Librería que procesa datos, matrices. Aquí puse otra librería que se llama Panda, porque esta librería también procesa matrices. No vamos a verla hoy, pero quiero que la tengan en su cabeza, que seguramente ya la han escuchado si usan Python. Yo personalmente, no sé, Emilio, no uso tanto pandas. A veces sí se necesita, en mi opinión, pero no la utilizo tanto. Esta librería es muy útil si tenemos datos como tabulares. Por ejemplo, yo siempre lo asocio como como a las personas que trabajan en una biblioteca que necesitan asociar nombres a cada variable. Siento que se utiliza más pandas, pero cuando utilizo cosas matemáticas, generalmente uso NumPy o XArray. Yo no sé tú, Emilio, si utilizas pandas. Uso los dos y creo que voy a hacer un estereotipo o generalización de que los oceanógrafos físicos no la usan tanto y los biólogos la usan mucho por el tipo de datos que tiene, por la estructura de los datos. Es que creo que eso es lo que hace exactamente, eso creo que lo que hace que se utilice, ¿no? Que las personas, por el tipo de datos que tenemos. Aquí tengo una pregunta de Edward que dice, perdón, Emilio. No, solo iba a decir rápidamente que otra cosa, yo mencioné antes, por ejemplo, que NumPy se usa en absolutamente todo de Python, de datos científicos, de cualquier rama, y muchas veces se usan aún sin que te des cuenta, porque hay otra librería que la está usando. Pandas es algo parecido, Pandas utiliza NumPy, pero no tenés que darte cuenta que la estás usando. Y, de nuevo, y después XArray, que utiliza Pandas y NumPy para crear algo más intuitivo y más fácil. Entonces, si usas XArray, estás influenciado por Pandas, aun si no lo estás usando directamente. Es verdad. Estoy viendo una pregunta de algo y ahorita vi que Franklin también puso, dices. Ajá. Sí, Franklin, ¿quieres decirla? No sé si me oyen, ¿me escuchan? Sí. Les iba a decir que Pandas es muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo procesamiento de series de tiempo. La forma en la que se puede trabajar las series de tiempo, organizarlas o hacer slides o cosas así por el estilo suelen ser muy útiles a través de Pandas. Buen punto. Y también, es cierto, cuando utilizas fechas y tiempo, Pandas ayuda. Yo lo uso muchísimo. Si te bajas, por ejemplo, alguna información de un mareógrafo o algo así por el estilo que suelen ser registros temporales, suele ser bastante útil. O también incluso para información que se obtienen de equipos en campañas de campo. Se está midiendo información. Vale. Sí. Con tiempos tienes razón. Pandas yo utilizo cuando tengo tiempo. Cuando tengo fechas. Quiero decir fechas. Sí. Es verdad. Y específicamente diría yo para añadir a eso, y muchas gracias Franklin, cuando, como dijiste, mencionaste un par de tipos de sensores, cuando son datos de sensores individuales en un lugar, tal vez tienes una colección de sensores de marea o estaciones meteorológicas. Eso es bien común, que Pandas es más útil que NetCDF. Sí. Quiero mencionar ahorita que en mi caso personal yo utilizo más XArray que NetCDF, pero puse NetCDF porque es un poco, como dijo Emilio, XArray creo que ya utiliza muchas librerías sin darte cuenta, y NetCDF lo veo un poco más sencillo para aprender, pero XArray y Pandas son útiles, también bastante útiles. Aquí tengo otra pregunta de Edward que dice, ¿se puede hacer todo el procesamiento en Google Colab o hay alguna desventaja frente a instalar Python con Anaconda? Yo tengo, ahorita me imagino que Emilio tiene una respuesta también, pero mi respuesta hacia eso es que en Google Colab, pues la ventaja es que lo puedes utilizar desde cualquier computadora y de cualquier parte del mundo, pues te metes a Google y si tienes internet, utilizas Google Colab. Es un poco más lento y no tienes, pues tienes todo conectándote a internet, ¿no? Entonces no tienes todo el procesador de tu computadora y el espacio en tu computadora. Ya cuando estás utilizando y no tienes tanto espacio en Google, que estás utilizando series de tiempo muy grandes, matrices muy grandes, y quieres que sea más rápido, en mi opinión es más rápido utilizarlo Python con Anaconda en tu computadora. Yo no sé, Emilio, tu respuesta. Sí, para añadir a lo que dijo Alma, yo prácticamente nunca uso Colab, pero algo que he oído mucho es que la manera en que Google Colab te permite configurar las librerías que usas o que puedes instalar tiene limitaciones porque ya incluye ciertas, es preconfigurado de cierto modo, de tal modo que no te da flexibilidad siempre.
En muchos casos no es algo que te afecte, pero sí entiendo que en algunos casos sí tratas de instalar algo y no funciona porque es incompatible. En cambio, en tu computadora puedes hacer lo que querrás, pero claro, con la complejidad de tener que manejar esas Sí. interdependencias en Conda. Y la Franklin, otra cosa, sí, lo único que quería añadir es que en Google Colab yo lo utilizo, por ejemplo, cuando tengo un grupo de personas que estoy trabajando así súper rápido, digamos que estoy en un crucero. Estoy en un crucero y tengo, bueno, en cruceros generalmente no hay muy buen internet, pero que estoy trabajando no sé, en un coastal oceanography, en oceanografía costera y rápidamente queremos ver datos. Hago un Google Colab muy rápido para graficar. Entonces todos les mando share, comparto el link, entonces rápidamente podemos graficar los datos que vimos y todos podemos comentar. Y ahí, por ejemplo, Google Colab como colaboración con otras personas me parece muy útil, sí. pero no para hacer algo muy complejo. Si yo quiero hacer algo muy complejo y modificar mis librerías y módulos, pues es mucho mejor, en mi opinión, usar Anaconda en mi computadora, como dijo Emilio. Franklin, ¿tienes un comentario o pregunta? Sí, acerca de la pregunta, en algunos puntos puede ser útil el Google Colab cuando de pronto quieres enlazar tus resultados o tus gráficas a ciertas páginas que te permiten escribir, por ejemplo, a través de LaTeX. Yo regularmente lo utilizo Colab cuando escribo a través de LaTeX en Overleaf. Supongo que lo han escuchado, lo conocen. Sí, sí lo Entonces, utilizo. lo que hago es que casi que mis gráficas que voy sacando directamente en mi Colab se me enlazan directamente con mi Overleaf y bueno, me permite un trabajo ciertamente remoto en muchos casos. Entonces, exactamente lo que dicen, ¿no? Cuando no quiero o no necesito mucho recurso computacional, es súper clave y súper útil. Claro. No, de hecho nunca lo he hecho en mi Overleaf, pero buena idea, ¿eh? Sí, Sí, es verdad. qué interesante, Franklin. Gracias por añadir eso. Ay, sí, gracias. Yo lo voy a empezar a hacer cuando te hago remote, ¿eh? En vez de con Google Colab. Sí, Gracias. Alma mencionó esto y tal vez es un punto demasiado obvio, pero obviamente si el acceso al Internet es inestable o malo, Google Colab no es una opción. Los dos tienen ventajas y desventajas, exacto. Pero gracias por las preguntas. Esas discusiones me gustan porque a veces siento que estoy hablando sola y como que nadie me escucha. Gracias. Si no te importa, voy a añadir algo en esto también, que Claro, la razón por claro. la que nosotros usamos Jupyter Hub en vez de Google Colab en Ocean Hackweek es porque nos permite decidir exactamente cuántos recursos le daremos a cada quien, a todo el sistema y configurar las cosas exactamente como las queremos. En Google Colab no tendríamos esa flexibilidad. También hay, según entiendo, ciertas sutilezas que son un poco diferentes en Google Colab, dado que está basado en la infraestructura de Google. Y al trabajar en Jupyter Hub, el ambiente que van al entorno y todo lo que van a experimentar es idéntico a lo que tendrán en su computadora. O sea, exactamente todo lo que está ahí lo pueden hacer en la computadora de ustedes, con la diferencia, por supuesto, que uno, ya lo hicimos ahí, no tienen que hacer nada, y lo otro es que si tienen una computadora bien vieja, no puede, ese es un límite que no pueden sobrepasar, pero en términos de la configuración del entorno, es idéntico, nada más que corre en la nube. Sí. Gracias, Emilio, es verdad. Pues ya vieron, ahora sí ya tienen todas las opciones posibles cuando ustedes quieran con Python. Gracias. Entonces, bueno, creo que está perfecto porque esta última librería, esta última notebook, vamos a acabar estas 2 horas. Ok. Entonces, tenemos NumPy, que es la librería que hablamos. Tenemos la librería Pandas, que solo la puse aquí para recordar hablarles del tema porque es muy, muy útil, solo que no hay tiempo de utilizarla hoy. NetCDF, que ya hablamos el notebook pasado. Y vamos a agregar la librería más usada para graficar datos en Python. Creo que sigue siendo la más usada, no sé si hay otra, sí sé que hay otras, pero es la más usada al momento, creo. Y se llama Matplotlib. Entonces, aquí estoy poniendo import matplotlib.pyplot. Pyplot es una función de la librería Matplotlib y para no escribir toda esta cosa gigante, pues la estoy resumiendo como PLT. Y ahorita que hablaron de fechas, lidiar con series de tiempo en Python o en cualquier lenguaje es un caos siempre porque hay 1000 maneras de hacerlo y pues no, los lenguajes de programación van del 1 a infinito, ¿no? Son números matemáticos. Entonces, cuando hablamos de fechas, pues se tiene que utilizar otra función y otra librería. Entonces, Pandas es una manera muy buena para lidiar con fechas.
Y en Matplotlib, para graficar las fechas, pues se utiliza una función de la librería Matplotlib que se llama dates. Y aquí hice una cosa diferente que no había hecho antes. Dije, de la librería Matplotlib, hay una función que se llama dates. De la función dates, solamente me importan las funciones date to num, num to date, datetime. Yo podría haber puesto import matplotlib.dates as dt. Y me iba a importar todo lo que hay dentro de la función dates como dt. Sin embargo, nomás lo puse aquí para que sepan que es otra manera de importar funciones en Python. Solo estoy importando la función date to num, num to date, datetime. ¿Ok? Entonces, vamos a correr esta celda como un recordatorio. Si yo escribo la función date to num, hasta ahorita digamos no sé lo que es, y el signo de interrogación y corro esta celda, pues me va a decir lo que hace esta función. Significa que convierte objetos fecha a fechas en Matplotlib. No nos enfoquemos en lo que significa eso ahorita porque hay 1000 maneras de graficar fechas, pero acuérdense que el signo de interrogación nos dice lo que hace cada función en Python. Para borrar una celda es la letra X. Entonces, esto ya lo vimos el notebook pasado. Aquí estoy importando la librería, importando el archivo. Y aquí nada más estoy leyendo las variables del archivo. Variable del archivo, ¿no? Entonces lo que estoy leyendo es la variable SST. Aquí la estoy convirtiendo a Celsius, de Kelvin. Y aquí estoy leyendo la variable longitud, latitud y tiempo. Recordando que los dos puntitos significa que estoy asignándole a la variable lat los valores específicos de latitud o de longitud, etc. Aquí no le puse los dos puntitos. Ahorita les voy a decir por qué. Porque si yo pongo file, si yo escribo aquí time, no le puse los dos puntitos porque quiero saber específicamente qué es lo que me están dando en este archivo como la fecha. Entonces, la variable time de netcdf de este archivo está en unidades de horas desde el año 1900 del calendario gregoriano y tiene dimensiones de 756. Entonces, la manera que estas personas crearon este específico archivo es crearon la fecha entre horas desde el año 1900. A veces aquí son días desde el año 1970, minutos desde el año 2000. Entonces, hay muchísimas maneras que la gente crea archivos crea datos de fecha. Pero y siempre me he preguntado por qué no nos ponemos de acuerdo en poner una manera específica. Pero bueno, calendario gregoriano, porque ya saben que hay calendario juliano, unos días, puede tener bisiesto, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante que cuando ustedes lean la fecha en su Ocean Hack Week o en su trabajo, pues vean qué es lo que nos están dando en tiempo y cuando nosotros creamos el archivo, una manera lógica de crear. Ok, entonces la manera más fácil de graficar algo es con el comando emshow de la librería matplotlib.pyplot que la estamos usando como PLT. Entonces aquí estoy poniendo, le estoy asignando a la variable image, le estoy diciendo que me grafique la temperatura del mar, pero solo el índice 0. ¿Por qué lo hice así en esta manera? El índice 0 significa el tiempo 0, porque si ustedes recuerdan, SST tiene la dimensión, vamos a poner aquí una matriz, vamos a poner una celda, sst.shape, tiene 3 dimensiones, y la dimensión 0 es el tiempo. La dimensión 1 es la latitud, y la dimensión 2 es la longitud. Entonces, al hacer 0, yo le estoy diciendo, grafica lo que hay en el tiempo 0. Y pues en el tiempo 0 está asociada a una latitud y longitud. Entonces aquí rápidamente podemos ver que hay una diferencia en el ecuador. Digo, ahorita no he puesto unidades, no he puesto nada, que obviamente se ve. Si el azul está más frío, pues que está más frío en el polo norte. Entonces podemos agregarle una cosa que se llama color bar para agregarle las unidades a esta gráfica en show. Entonces les recomiendo que cuando ustedes tengan rápido una matriz y quieran graficar algo así rapidísimo así para ustedes, pues utilicen el comando emshow. Y lo que nos está diciendo es, bueno, hay temperaturas muy, muy frías en los polos de 0 grados y muy, muy calientes pegado al ecuador, que es lo esperado. Y como vimos, de 30 grados. Entonces,
estamos graficando el tiempo cero, todos los renglones, o sea, todas las latitudes y todas las columnas, todas las longitudes. Ahora, quiero graficar el promedio de todos los tiempos, pues utilizo lo mismo. plt.imshow, pero ahora quiero sst.min de 0. ¿Por qué 0? Porque la dimensión 0 es el tiempo. Entonces, aquí me está dando el promedio de todos los años o todo el tiempo, que todavía no sabemos cuántos años hay ahí. Y me está diciendo, pues, lo que vimos, ¿no? Que está mucho más caliente en el Ecuador que en las latitudes. ¿Qué podríamos decir este gráfico? Pues solo eso, pero ahora queremos saber el promedio de cuántos años es eso. Entonces aquí viene como una manera, hay 1000 maneras de hacerlo. Como ya vimos que el tiempo está en horas, las unidades de esa variable tiempo en horas desde el año 1900, yo utilizo una variable que se llama RF, así yo le puse referencia, ref. Y aquí utilizo una cosa muy, muy larga que estoy segura que hay 1000 maneras de hacerlo. Estoy diciendo, sabemos que la fecha de referencia de esta variable es 1900-0101. Entonces yo estoy diciendo, voy a agarrar la parte de adentro de eso para que lo entiendan. Estoy diciendo, créame una variable que sea de la fecha 1900-0101, pero se llama strp time, solo significa que se la estoy dando la fecha en comillas, o sea, en texto. Si yo hago esto, me está creando una variable, digamos, var, de la fecha de 1900 de enero, 1 de enero de 1900, y el tipo de esa variable es fecha. Por eso hice datetime.df. Solo eso. Entonces, si borro todo esto que está aquí. Y ahora quiero que esa variable de 1900 enero 1 me la cambie de fecha, date to número, a número. Entonces, ¿qué me está dando ref? Ref me da un valor. Quiere decir que en Python, si yo cambio la fecha de 1900 de enero 1 a número Python, el número es menos 25.567. Realmente eso no me voy a enfocar tanto en hablar de fechas porque van a tener mucho tiempo para pensar sobre esto, pero lo que estoy haciendo aquí es prácticamente a la variable fecha la estoy cambiando a días, por eso la dividí en 24 porque me está diciendo que está en horas, y le estoy agregando el valor de referencia que dice aquí, que son horas, yo lo puse en días ya, entonces ya son días porque lo dividí en 24, que son días desde enero 1 de 1900. Entonces, si yo hago esto, me está dando un error, porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Me está diciendo, ya que lo cambié a fecha Python, digamos fecha Python, me está diciendo que el tiempo 0 es 1959, enero 1. Y el tiempo menos 1 es diciembre 1 del 2021. Quiere decir que son más de 50 años de datos de temperatura del mar de todo el mundo. Y el promedio que graficamos aquí arriba es el promedio de todos esos años. Y pues la temperatura está arriba de 30 en el Ecuador y abajo cerca de los 0 en los polos, ¿no? Entonces ya nos damos una idea de cuántos años hay. Ahora, no sabemos cuál es la resolución temporal de esa variable. Si yo pongo time 0, me da un valor raro, porque es tiempo Python. Pero si yo utilizo la función que está ahí arriba, num2date, me cambia el valor de fecha Python a fecha humana, digamos. Y me está diciendo que la variable, que la serie de tiempo, la variable time, el índice 0, es 1 de enero del 59. Si yo quiero saber cuál es la variable, qué es lo que sigue, la variable 1, o sea, para saber la diferencia, la resolución temporal de esa variable, pongo time 1. Pero no me tengo que poner print para que no aparezcan las dos. Me está diciendo que el primer índice, time 0, es 1 de enero del 59, y el segundo índice es 1 de enero 2 del 59.
Entonces quiere decir que la resolución temporal de esta variable es en días. Entonces ya, esa es una manera para que ustedes sepan de ver la fecha. La pueden utilizar si quieren, no pueden utilizar otra. Ahora lo que yo quiero es el promedio de temperatura. Quiero graficar el promedio de temperatura sobre todas las longitudes y todo el tiempo. Tengo un tab aquí. Por ejemplo, la manera de hacerlo está aquí. Voy un poco rápido porque eso lo van a poder ustedes analizar con tiempo en su casa. Le estoy diciendo, quiero el promedio de la variable SST, pero en la dimensión 2, que es 0, 1, 2, o sea, que es la longitud, tiempo, latitud, longitud, y luego dame el promedio de ese resultado en la dimensión 0. Entonces me va a dar el resultado de esto, me va a dar una variable ST en melón, una variable que mide 180, una variable que tiene un tamaño, una longitud de 180. Y ahora quiero graficar esta variable. Si yo grafico esta variable, me apareció que la temperatura está al principio de esa variable muy baja y luego sube hasta arriba de 25 grados y luego baja hasta otra vez 0. Entonces mi lógica como oceanógrafa física me dice que pues seguramente esto es la latitud del Ecuador y estos son los polos. Entonces vamos a recordar cómo le llamé a la variable latitud. Lat, creo que lat, ¿no? Ajá, lat. Vamos a ver qué tamaño tiene el lat. Entonces aquí puedo graficar. pl.plot es la función de matplotlib para graficar. En el eje de las X quiero la latitud y en el eje de las Y quiero el promedio de todas las longitudes. Entonces ahora sí, en el Ecuador pues están las temperaturas más calientes. Aquí hay algo muy extraño, ¿no? Como que no es una gaussiana, digamos, muy bonita. Tiene un piquito que la temperatura baja aproximadamente como a menos 10 grados Celsius. El promedio a menos 10 grados de latitud hay un dip en la temperatura, no sé por qué. Pero pues rápidamente vemos que en el Ecuador está la temperatura más caliente y en los polos menos 75, 75 está la temperatura más fría. Otra manera de hacer que se ve más bonita en mi opinión es graficar al revés, ¿no? En el eje de las X ponemos la variable, o sea, el promedio de todas las longitudes, y en el eje de las Y ponemos la latitud, la variable latitud. Entonces aquí se ve mejor. Quiere decir que la temperatura varía 25 grados aproximadamente entre el Ecuador y los polos. También podemos ponerle labels, etiquetas, ¿no? A la gráfica. Eje de las Y son Celsius. Vamos a poner temperatura, Celsius. Y el eje de las X es la longitud, la latitud, perdón. Y me equivoqué, es latitud. Este es el eje de la Y, y este es el de las X. Entonces ya sabe, aquí ya se está viendo más claro que el promedio de todos los 60 años, de todas las longitudes, varía entre 0 y 25 y incrementa en el Ecuador. Aquí lo único que estoy haciendo, por ejemplo, en esta celda 52, ahora quiero el promedio sobre todos los años, los 60 años. 62 años, algo así. Quiero el promedio de la variable ST en la dimensión 0. Promedio en dimensión 0, que es el tiempo. Y estoy graficando el tamaño de esa variable que se llama ST_min, que tiene un tamaño de 180 renglones y 360 columnas. Si yo escribo el tamaño de la latitud y el tamaño de la longitud de las variables latitud y longitud, pues aquí vemos que claramente el promedio en todos los años es del mismo tamaño de la longitud y latitud, porque a cada latitud y longitud se le asoció un promedio de todos los años. Entonces la altitud tiene 180 y la longitud 160. Entonces ahora quiero graficar el máximo, el mínimo y la desviación estándar de todos los años. Como lo hice aquí. Entonces, para generar una figura un poco más compleja en Python, hay una función de la librería Matplotlib que se llama figure. Entonces, lo que hice aquí es, la figura le asigné el nombre fig. plt.figure solo crea la figura. Adentro le estoy poniendo el tamaño de la figura que creo, 10 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y. Por eso ven que está
más larga en la eje de las X y más pequeña en el eje de las Y. Aquí lo que estoy haciendo, estoy generando pequeñas subplots, así se llaman a las gráficas dentro de la figura. Entonces, lo que estoy haciendo, vean, estoy diciendo, la primera gráfica se va a llamar, va a tener axis 1 y la voy a agregar a la figura llamada Fig, que está aquí. Fig es el nombre de mi figura. Y mi figura va a tener, ¿qué le va a poner? Un renglón y 3 columnas. Por eso puse 1 y 3 en las primeras, en los valores de esta función add_subplot. Lo que significa el 1 es la posición 1. Aquí va a ser la posición 2, por eso hay un 2 en el último valor. Y aquí es la posición 3. Entonces, dentro de la figura va a haber 3 figuritas, 3 gráficas, y se va a separar la figura en un renglón, 3 columnas. Axis 1 se va a llamar a la gráfica 1 en la posición 1. Axis 2 a la gráfica 2 en la posición 2. Y Axis 3 a la gráfica 3 en la posición 3. Entonces, si ven aquí, lo que se generó es una figura con 3 renglones, perdón, 3 columnas, una figura. Y lo que estoy haciendo aquí es, grafícame en la Axis 1, que es la posición 1, el promedio de la temperatura sobre todas las latitudes. En la posición 2, que es la posición 2, grafícame el máximo de toda la temperatura entre todas las latitudes. Y en la gráfica 3, que le llamé Axis 3, grafícame el mínimo de todas las latitudes. Entonces, lo que ves aquí es que el promedio de la temperatura, pues es la misma figura que tenemos allá. El máximo de la temperatura está un poco diferente y hay mucha variabilidad en el ecuador. Y el mínimo de la temperatura parece que tiene la máxima variabilidad a la latitud. Bueno, no sabemos a qué latitud porque no la hemos puesto. Entonces podemos hacer aquí, poner aquí latitud en el eje de las X para saber a qué latitud está esta variabilidad loca. Está ahí. Entonces aquí vemos que la variabilidad de los máximos tienen mucha variabilidad en el ecuador. Los mínimos tienen mucha variabilidad aproximadamente a 30 grados en los subtrópicos. Y es un poco más caótico como está el mínimo de temperatura. Pero bueno, es que hay muchos factores que generan el mínimo de temperatura, ¿no? No solo la latitud. Entonces, solo para que sepan, reiterando, también aquí, como cada gráfica le asigné el nombre Axis 1, aquí le puedo poner cualquier nombre que quiera. Yo podía poner Ax 1, Ax 2, Ax 3, sin la S, ¿no? Le puse el nombre Y-label para poner la etiqueta en el eje de las Y. También podría poner Axis 1. .set xlabel y sería latitud. Y entonces esto hace que se le ponga las etiquetas a cada gráfica y se pone primero como en la función plot, así como los que utilizan MATLAB, pues lo que es la variable del eje de las X sobre la graficado en el eje de las Y. Fig Tight Layout, lo único que hace es hacer la figura, es para una cosa rápida, ¿no? Hacer la figura más bonita. Grafica a la figura más bonita visualmente. Y plt.savefig graba a la figura que estoy creando. Se tiene que poner, se utilizan comillas y se puede utilizar diferentes formas. Puse PNG, pero podía poner por eso fácilmente PDF. Ok, entonces, solo para mencionar, para acabar con esto de graficar, hay muchísimas funciones en la librería de matplotlib.pyplot. Aquí yo solamente grafiqué un mapa, pero así como todo lo de Python hay pcolor mesh, contourf, y en mi opinión Python tiene muchísimas funciones que hacen que las gráficas se vean muy bonitas, mejor que otros programas.
Entonces les recomiendo que de tarea, que nunca les de tarea lo que utilicen es vean todas las funciones que tiene Matplotlib y grafiquen estos mismos datos de una manera bonita. Porque así, por ejemplo, la color bar, hay muchísimas súper lindas específicamente para oceanógrafos. Aquí voy a poner entre comment, vean la función, la librería CMotion. Una cosa muy linda de Python, que seguro ya saben, es que pues es un open source, un lenguaje open source que todo el mundo podemos contribuir. Y un grupo de oceanógrafos hizo una librería para Python que se llama CMotion, que hace barras de color muy bonitas enfocadas en salinidad, temperatura, velocidad. Entonces, cuando tengan tiempo, vean la librería CMotion y te cambia colores a colores muy bonitos. Este es solo un resumen. Espero que les haya servido de algo, o sea, un recordatorio para ustedes si ya son usuarios de Python, pero si tienen dudas, tenemos creo 9 minutitos. O discusión. Ay, no me estoy viendo y no veo nada. Ya, ahora sí, ya, me veo y los veo. Bueno, mientras formulan sus preguntas, solo voy a añadir que Alma, mencionamos Xarray antes, y Pandas. Alma, por buenas razones, no presentó Pandas y Xarray. Y muchas de las cosas que está haciendo están basadas en NumPy directamente, que es un nivel bien básico. Entonces muchas cosas parecieran intimidantes tal vez, en que hace un plot y no tiene sus etiquetas. Tenía que convertir el origen de la fecha para poder tener la fecha correcta. Muchas de las ventajas de Pandas y Xarray es precisamente que todo eso lo hacen automáticamente. Y, por ejemplo, producen gráficas fácilmente que automáticamente ponen las etiquetas, ponen las unidades, sin tener que hacer muchas líneas de código. Y eso se aplica tanto a Pandas como a Xarray. Sí. En Xarray, por ejemplo, si tu archivo ya dice la fecha viene en horas desde 1900, Xarray automáticamente lee eso y ya no tienes que hacer la transformación que yo hice aquí, por ejemplo. Veo que tiene Maya una pregunta que dice, ¿hay un formato editable de figuras como .fig en MATLAB? Que yo sepa, no, Emilio. Ya no me acuerdo, tengo muchos años de no usar MATLAB, entonces no me acuerdo qué es el FIG exactamente. Lo único que se me ocurre es, pero no lo he usado mucho, no lo he usado desde tiempo, es exportar el gráfico a un formato como el que mencionó Alma, como PDF, un formato que se le llama vector. PostScript, por ejemplo, no sé si todavía es común, a diferencia de PNG, que es un raster, o sea, son píxeles. Sí. Pero Lo no que se me ocurre. Lo que tiene .fig de MATLAB es que, por ejemplo, tú la grabas como fig y luego en MATLAB tú la puedes editar como en MATLAB. Entonces, que yo tenga idea, no, pero la Sí. verdad que no. Puede que si haya alguien, como Python es open source, puede que ya haya algo similar en Python, pero no. Sí. No. Igual, la única generalización que podría ser es que si existe, no es muy común, porque no le ha habido mencionar. Sí, no debe haber sido tan común. Es que yo sí recuerdo cuando usaba MATLAB que a veces funcionaba tenerla en .fig, porque rápidamente, por ejemplo, la abrías en .fig en MATLAB y podías borrar si tenías 2 líneas, podías borrar una línea rápido. Me imagino que a eso se refiere un poco Maya, ¿no? Como puedes rápido modificar cosas dentro de MATLAB, en la .fig. Bueno, aquí Edward puso un enlace, ¿no? Lo voy a... Ay, es de San Diego State University. Pero mira, sí, yo sí, es de mi zona. Sí. Bueno, no sé. No sé si Edward quieres hablar un poco del link que nos pusiste a todos. ¿Aló? Tal vez me parece que Edward no tenía micrófono. Pero que me acuerdo. Es verdad. Perdón, Edward. Es una referencia que tiene códigos en Array Python. Y me imagino que enfocado como a Climber, ¿verdad? Ok, gracias. Va.
La verdad que sí, como ahorita mencionando lo que dice Edward, yo dije un súper resumen, súper sencillo, pero Internet también no solo tiene, o sea, no solo tiene forums donde la gente discute cosas, pero tienen tutoriales de Python de 1000 tipos, así, hay tutoriales de oceanografía, hay tutoriales de muy, muy bien hechos de Python ya en Internet. Si alguien conoce buenos tutoriales en español, compártanlos en Slack. Ah, pero esa es la cosa, sí es cierto, en español no hay tanto, es verdad. Es verdad. Sí, Emilio, ¿me compártanlos. permites? Claro. David. Sí, justo quería opinar nada más, Ujú. bueno, agradecer a Alma, ¿no? Por el tutorial, estuvo muy bueno, ¿no? Bastante resumido y preciso, ¿no? Y quería un poquito mencionar de que al igual que Alma, yo también tengo cierta preferencia por la librería NumPy, principalmente porque en mi caso me enfoco más en el procesamiento, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, he visto los gráficos que hizo ella sobre la línea de cómo, de cómo varía la temperatura, digamos, en función de la latitud, ¿no? Y este pico, por ejemplo, de discontinuidad que se ve aproximadamente a los 10 grados, por ejemplo, esto fácilmente se puede solucionar aplicando ventanas móviles, algo así, ¿no? Que justamente los métodos que yo más me he especializado, por ejemplo, para crear climatologías con series de datos muy largas, entonces hago climatologías, por ejemplo, a diferentes frecuencias que pueden ser climatologías mensuales, climatologías cada 5 días, ¿no? Y entonces allí, por ejemplo, trato de utilizar metodologías con ventanas móviles y así voy a la vez suavizando digamos, la variación estacional que puede haber en una cierta variable, ¿no? Pero eso se hace principalmente con programación, ¿no? Y para esa parte justamente más utilizas NumPy, ¿no? Así, ¿no? Pero sí, muy bueno Alma, y gracias más bien, esperamos complementar en Gracias. algún momento lo que mencionas. Sí, gracias. Sí, sí. Gracias, David. Y de nuevo, no para tratar de venderles Xarray o Pandas, pero precisamente como una librería utiliza otra librería muchas veces y aplica todas las ventajas que ella tiene, tanto Pandas como Xarray toman esas funciones, esa capacidad que mencionaba David, y dan acceso a esa funcionalidad de una manera más fácil. Pero en el fondo, o sea, la computación que está ocurriendo es la misma, es la de NumPy, en la mayoría de los casos, pues. Sí, sí, sí. Bueno, nos quedan 2 minutos. Ah, y quería, bueno, por Slack voy a poner mi correo, pero también, aunque yo no voy a estar en Ocean Hack Week, espero estar el año que viene, también cualquier cosa me pueden contactar, estoy en Woods Hole, pero vivo en San Diego, cualquier duda de Python o de tutoriales o algo en México también me pueden contactar. Muchas gracias por ofrecerte, Alma. Les sugeriría que primero pregunten a menos que sea algo más específico, algo que quieren darle Sí, seguimiento sí, específicamente con Alma, que lo pregunten por Slack, porque así sí, hay más personas que pueden responder y también las respuestas beneficiarán a otros. claro, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es cierto, algo más como si están interesados en un tema como específico de San Diego, de oceanografía física, sí, exacto, me pueden contactar también. Gracias a todos también Bueno, por asistir 2 horas. Y 2 horas, por escucharme 2 horas sin parar. bueno, muchísimas Un gusto, gracias, Alma. un gusto conocerlos virtualmente. Sí. Muchas gracias. Chao. Seguiremos en contacto todos y especialmente la semana que viene. Chao, Muchas gracias. muchas gracias. Chao, que la pasen Muchas bien. Chao, gracias. chao. Chao, chao. Bye bye.